Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Están listos? ¿Tienen sus Biblias? A ver, levanten la Biblia si tienen su Biblia. Gloria a Dios. Pueden levantar el iPhone también. Veo que algunos tienen el iPhone. Mucho más. Yo digo, esa es la Biblia de los flojos. Mucho más fácil conseguir versículos. Estar con ustedes. Vamos a tener una palabra de oración y entramos de lleno a nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono en esta tarde, agradeciéndote por este hermoso día de sábado que nos has concedido. Qué gran bendición es poder apartarnos de todo lo nuestro para dedicarte un día de 24 horas completo, alejarnos de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres y tener 24 horas nada más para enfocarnos en la grandeza de nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro pronto restaurador. Pedimos, Señor, al estudiar este tema, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Abre mentes y corazones para recibir tu mensaje y también para aceptarlo y vivirlo. Te damos gracias, Señor, por escuchar esta oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Puede ser que el tema que vamos a tratar esta tarde, algunos lo hayan escuchado. Es prácticamente imposible cuando una persona tiene un ministerio de producción para televisión como este servidor tiene, que haya algún tema que por lo menos alguien no haya escuchado. Porque inmediatamente que yo presento los temas, los ponemos en YouTube. Y entonces ya en YouTube, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede sintonizar el programa. Así que si ha escuchado este tema, los repasos siempre son buenos. Y siempre podemos aprender cosas nuevas de temas que hemos escuchado antes. El tema que voy a presentar es de suprema importancia. Se trata de una de las doctrinas cardinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero comenzar mencionando una situación que hace varios años se levantó en mi vida mientras estaba leyendo el libro de Génesis. Ustedes saben que Génesis es un libro que yo amo mucho. Grabé una serie de 52 temas de 1 hora cada uno en inglés. En español hay 38. Y al leer allí el relato de la creación en Génesis 1 y 2, por mucho tiempo me hice dos preguntas claves. Número 1, ¿por qué no mandó Dios a Adán y Eva a guardar el sábado en Génesis 2? En ninguna parte de Génesis 2 dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Ahí dice que Dios reposó el séptimo día. Pero no dice en ninguna parte que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran el séptimo día. Y yo me preguntaba, si el sábado es tan importante como nosotros los adventistas creemos, ¿por qué será que Dios no nos ayudó un poco? Y puso allí, Dios le dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado, que reposaran el sábado con él. Me hacía esa pregunta. ¿Por qué, si el sábado es tan importante y es un instituto de la creación, por qué no hay un mandato explícito en Génesis 2 para que Adán y Eva guardaran el sábado? La segunda pregunta que me hacía, y para esto tienen que ser lectores perspicaces. La Biblia nos dice en Génesis 1 y 2 que cada día tuvo tarde y mañana, menos el séptimo día.
Dice, fue la tarde y la mañana del día primero, tarde y mañana día segundo, tarde y mañana día tercero, tarde y mañana día cuarto, tarde y mañana día quinto, tarde y mañana día sexto. Pero cuando llega al séptimo, dice, no dice, fue la tarde y la mañana del día séptimo. Y me preguntaba, ¿por qué será? ¿Será que a Moisés se le olvidó escribirlo? Pero luego pensándolo bien, dije, no. Todo lo que Dios quería que estuviera en Génesis está. Debe haber alguna razón por la cual no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. Tiene que haber una razón teológica, una razón bíblica. Así que por muchos años luché con esas dos preguntas. Ahora, debo aclarar que no es que yo creía que el sábado no fue instituido por Dios. Porque nosotros sabemos que el sábado es una institución de la creación. Yo creía firmemente que el sábado era una institución creativa, pero de todas maneras me hacía esa pregunta, ¿por qué razón no mandó Dios a Adán y Eva explícitamente a guardar el primer sábado de la historia? Y por muchos años esas preguntas estaban allí en mi mente. Hasta que un día estaba viajando a Panamá. ¿Hay algún panameño acá? ¿Alguno? ¡Ja! Mejor no pregunto si hay algún mexicano aquí. Todos levantan la mano. Estaba viajando a Panamá y estaba leyendo el libro Patriarcas y Profetas. El capítulo sobre la creación. Y cuando estaba leyendo ese capítulo, de repente conseguí una oración que me aclaró absolutamente todo. Algo que no había visto antes. Y eso es lo que yo quiero compartir esta tarde con ustedes al estudiar este tema. Ahora, lo primero que quiero subrayar es que el relato de la creación en Génesis 1 y 2 se centra en Dios. Dios es el protagonista del relato de la creación en Génesis el capítulo 1. Más de 30 veces, solo en el capítulo 1, aparecen expresiones como las siguientes. Creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Me da la impresión de que el capítulo 1 tiene que ver con Dios. Dios es el protagonista, Él está haciendo todo. Durante los primeros 6 días de la creación, Dios es el protagonista. Él está desempeñando todo. Dios es el sujeto y la creación es el objeto de la creación de Dios. Ahora quiero que leamos Génesis 1:31. Este es el versículo que culmina los primeros 6 días de la creación. Génesis 1 y el versículo 31. Este es el resumen de los primeros 6 días. Dice allí, y vio Dios todo lo que Él había hecho. Lamentablemente en español a veces el pronombre está tácito, es decir, no se incluye el pronombre porque está sobreentendido, pero el pronombre está en el idioma hebreo. Dice, y vio Dios todo lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Termina el sexto día. ¿Quién creó todo? Dios. Dice, vio Dios todo lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Dios creó todo durante los primeros 6 días. El hombre no creó nada. Ahora vamos al Salmo 24 y el versículo 1. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que lo que estamos estudiando esta tarde, esto es más una clase, vamos a tener más clases que sermones.
Lo que estoy compartiendo esta tarde les va a servir mucho cuando están hablando con personas que no son de nuestra fe. Porque una cosa que van a sacar es, van a decir, no, el cuarto mandamiento, eso empieza en los días de Moisés. Fue a los judíos que Dios le mandó a guardar el sábado, no a Adán y Eva. Ese es el argumento que usa. Pero lo que vamos a estudiar en esta tarde, ustedes van a tener un estudio bíblico para presentarle a la gente que presenta esa objeción. Salmo 24 y el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, ¿por qué razón la tierra y lo que llena la tierra es de Jehová? ¿Por qué? El versículo 2 dice, porque Dios fue el que creó todo. Los primeros días, 6 días, Dios creó todo y por lo tanto todo era ¿qué? Propiedad de Él. Y es propiedad de Él, porque lo hizo. Ahora no olviden este punto, porque vamos a volver a este punto. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Es decir, todo lo que Dios hizo los primeros 6 días es de Él. Y la razón por la cual es de Él es porque Él lo hizo todo. Fue el que creó a todo. Así que resumiendo los primeros 6 días, Dios creó todo, hizo todo el trabajo. Y como Dios hizo todo el trabajo de la creación, todo le pertenece a Él, por ser el creador. Pero ahora hablemos del séptimo día. Hemos hablado de los primeros 6. Vamos a hablar del séptimo día. Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Vamos a ver quién es el protagonista del séptimo día. El protagonista de los primeros 6 fue Dios. Ahora vamos a ver quién es el actor central del séptimo día. Dice allí, y debo explicarles algo, yo les voy a agregar el pronombre personal a donde va, en el idioma original. Porque en español no se pone, en inglés sí, en la versión en inglés sí se pone el pronombre personal. Pero en el español no se coloca el pronombre personal por no ser repetitivo. Pero yo lo voy a poner a donde está en el idioma en que fue escrito. Dice, y no le estoy agregando la Biblia porque en el original está así. Y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. ¿Cómo es la cosa? Terminó Dios su obra que Él había hecho y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Quién fue el que hizo toda la obra? Dios. ¿Quién fue el que reposó, bendijo y santificó el séptimo día? Dios. ¿Quién es el protagonista central entonces de los primeros 6 días? Dios. ¿Quién es el protagonista central del séptimo día? Dios. El hombre no trabajó 6, ni se dice que reposó el séptimo. Dios trabajó 6 y Dios reposó el séptimo. Ahora quiero preguntarles algo. ¿A quién le pertenece el sábado? ¿Por qué el sábado le pertenece a Dios? Porque Él lo hizo. Entonces yo pregunto, ¿el sábado es de los judíos? ¿Le pertenece a los judíos? No.
Usted no puede decir que lo que hizo Dios los primeros 6 días es de Dios, porque Dios lo hizo, pero el séptimo día es de los judíos, aunque Dios lo hizo. Si lo que hizo los primeros 6 días es de Él, porque Él lo hizo, entonces el séptimo día que Él hizo también es de Él. Por eso en la Biblia el sábado siempre se le llama el sábado de Jehová tu Dios. Le pertenece a Él porque Él lo hizo, como toda la creación es de Él porque Él lo hizo. El sábado es el sábado de Jehová. Ahora ustedes notarán algo interesante aquí en Génesis 2, 2 y 3. 2 veces se repite que Dios reposó de su obra de creación el séptimo día. Necesito decirles algo en cuanto a esa palabra reposó, que se usa 2 veces en Génesis 2, 2 y 3. Es la palabra hebrea Shabbat. ¿Qué palabra en español viene de Shabbat? Sábado. Ahora escuchen bien. La palabra Shabbat tiene una mejor traducción que reposo o reposó. En realidad, vamos a leer un versículo donde ustedes van a darse cuenta de esto. La palabra hebrea Shabbat significa cesar o dejar de hacer algo. Significa que el séptimo día Dios cesó de su obra de creación. No creó más el séptimo día. Paró. El séptimo día no hubo ninguna creación. Es decir, la palabra Shabbat significa que Dios cesó o Dios dejó de crear. Pero la palabra reposó no nos dice cómo reposó Dios el séptimo día. Sencillamente nos dice que el séptimo día no hizo más. Dicho sea de paso, hoy en día, en los tribunales, para aquellos que entienden inglés, en los tribunales, cuando el fiscal presenta el caso del Estado en contra de un individuo y termina de presentar su caso en el tribunal, ¿qué es lo que dice el fiscal cuando termina de presentar toda la evidencia? Dice, the prosecution rests. Es decir, el fiscal descansa. ¿Significa eso que se va a ir a Hawái? ¿A sentarse en la playa? ¿A reposar? No. Cuando dice the prosecution rests, significa que ya no hay más que presentar. Cesa la presentación de la evidencia. Y como en Génesis dice, God rested. Significa que Dios sencillamente cesó de crear, no creó más el séptimo día. Pero el problema es que allí en Génesis no nos dice cuál fue la calidad del reposo de Dios el séptimo día. ¿Qué hizo Dios el séptimo día mientras no creó más? ¿Será que se sentó? ¿Qué hizo el séptimo día? La palabra Shabbat no nos ayuda, porque la palabra Shabbat sencillamente nos dice lo que Dios no hizo. Dios no creó más. Cesó su obra de creación el séptimo día, pero nos gustaría saber qué hizo Dios el séptimo día. Está bien, cesó, pero ¿qué hizo? ¿Cómo fue su reposo? ¿Cuál fue la calidad de su reposo? Ahora, yo le mencioné que la palabra Shabbat significa cesar. Permítame darle 2 ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento de la misma palabra Shabbat, para que ustedes vean que significa cesar. Es decir, cuando dice que Dios reposó, no está diciendo, no está describiendo la calidad del reposo de Dios, cómo reposó Dios, qué hizo mientras reposaba. No. Sencillamente la palabra Shabbat significa que Dios cesó y no hizo más. Nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día, pero no nos dice lo que hizo mientras cesaba.
Noten el libro de Nehemías, el capítulo 6 y el versículo 3. Nehemías 6 y el versículo 3. Aquí Nehemías está reconstruyendo el muro de Jerusalén. Y los enemigos que no quieren que se construya el muro, le dicen a Nehemías: oye Nehemías, ven para que dialoguemos un poco sobre este proyecto que ustedes están haciendo. Y Nehemías va a decir: yo no tengo tiempo de ir a hablar con ustedes. Fíjense lo que dice allí en Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros, es decir, a los enemigos, diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándole yo para ir a vosotros? Esa palabra cesaría es la palabra Shabbat. ¿Qué está diciendo Nehemías? Dice: ¿por qué yo voy a dejar de construir para ir a hablar con ustedes? ¿Qué significa ahí la palabra Shabbat? Significa dejar de hacer algo. Eso es lo que significa Shabbat. Dios no creó más, dejó de crear el séptimo día. Noten el Salmo 46 y el versículo 8 y 9. Salmo 46, 8 y 9. Aquí encontramos que se describe el día en que terminen las guerras. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Cuando terminen las guerras, amén. Fíjense lo que dice allí. Salmo 46, 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace que, esa es la palabra Shabbat, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. No más guerras, cesan las guerras. En la palabra Shabbat significa dejar de hacer algo. El séptimo día Dios no creó más. Pero ¿qué hizo mientras no creaba? La palabra Shabbat no nos ayuda. Ahora escuchen. La primera semana de la historia es lo que yo llamo la gran semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana de la historia es la gran semana de Dios. Y usted: pastor, ¿por qué es la gran semana de Dios? Sencillamente porque Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo. Es decir, la primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la gran semana de Dios. Dios está haciendo la primera semana para luego darle la semana al hombre. Dios está creando la semana, en otras palabras, y luego le da la semana al hombre. Es la gran semana de Dios, porque Dios trabaja 6 y Dios reposa el séptimo. Sin embargo, claro, nos preguntamos, quisiéramos saber qué hizo Dios el séptimo día mientras no creaba más. ¿Cómo fue el reposo de Dios ese día? No sabemos por la palabra Shabbat. Pero gracias a Dios tenemos otra evidencia en el Antiguo Testamento que nos indica qué hizo Dios el séptimo día mientras cesaba. ¿Cómo fue el reposo de Dios el séptimo día mientras no hizo más? Ahora les puedo asegurar algo. Y es que el reposo de Dios el séptimo día no fue porque Dios estaba cansado. Es decir, Dios no dice: 6 días de trabajo, wow, I need a break. Necesito descansar, pues estoy rendido. No fue esa clase de reposo. Dios no dijo: voy a cesar, no voy a crear más para tener un refrigerio. No. Dios no se cansa. Noten Isaías, el capítulo 40 y el versículo 28. Isaías, el capítulo 40 y el versículo 28. Claramente, hablando de la creación, nos dice que Dios no se cansa.
Qué lindo escuchar las páginas de la Biblia. Todavía somos el pueblo del libro, el pueblo de la espada. Gloria a Dios. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó? Fíjense que está hablando de la creación, por eso podemos conectarlo con Génesis. El cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se fatiga con cansancio? Así que el reposo el séptimo día de Dios no fue porque estaba cansado. Dios no dijo: voy a dejar de crear para tomar un descanso. No. Díganme, hermanos y hermanas, ¿cuánto cansancio puede tomar decir sea la luz? Sea el firmamento. Produzca la tierra hierba y flores y árboles frutales. Ocupen en el cielo sus lugares el sol, la luna y las estrellas. Haya en los cielos aves y en las aguas peces. Produzca la tierra seres vivientes. ¿Cuánto cansancio puede causar el hablar para que las cosas existan? Dios no estaba cansado. El reposo de Dios no tenía nada que ver con cansancio. Así que el reposo de Dios debía ser de otra calidad. Si Dios no reposó porque estaba cansado, surge la pregunta: entonces, ¿qué hizo Dios el séptimo día mientras reposaba? ¿Cómo fue el reposo de Dios? Hemos dicho que cesó, ok, no hizo nada más el séptimo día, pero ¿qué hizo durante todas esas 24 horas? ¿Cómo fue su reposo? Si no estaba cansado, ¿cómo fue que reposó? ¿Y por qué reposó? Hay dos palabras hebreas que nos ayudan a entender cómo fue el descanso o el reposo de Dios el séptimo día. Éxodo 31:17. Éxodo 31 y el versículo 17. Muy interesante esta palabra, este versículo. Dice allí en Éxodo 31 y el versículo 17, hablando del sábado: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y algunos inmediatamente dicen: ve, el sábado era para Israel, porque señal, Dios dice señal entre mí e Israel. Así que el sábado era para Israel. La razón por la cual dice que el sábado era señal entre Dios e Israel es porque en esa época el pueblo de Dios era Israel. Éxodo 31:17, lo vamos a leer en un momento. El pueblo de Dios era Israel en ese tiempo. Así que Dios dice: señal entre mí y el pueblo mío ahora. ¿Me están entendiendo? Y fíjense lo que es interesante. Dice: no, el sábado era señal entre Dios y los judíos, porque Dios se lo dio a los judíos. Pero saben que Dios también le dio a los judíos el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. También se lo dio a los judíos. Y el mandamiento que dice: no matarás, también se lo dio a los judíos. Y el mandamiento: no hurtarás, también se lo dio a los judíos. Y el mandamiento: no codiciarás, se lo dio a los judíos. Y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, se lo dio a los judíos. No adorarás imágenes, se lo dio a los judíos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, se lo dio a los judíos. Porque dice que tomó las tablas de piedra y las trajo y se las iba a entregar a los judíos. Entonces todos los 10 mandamientos son solo para los judíos. ¿Cuántos cristianos estarían dispuestos a decir que está bien matar? Yo no conozco ninguno. O que está bien acostarse con la mujer del prójimo. Uno dice: ¿eso es pecado? Ah, sí, eso es pecado. Pero si Dios le dio eso fue a los judíos. Dios le dio todos los 10 mandamientos a los judíos, porque ese era su pueblo. Pero por extensión Dios se lo da a su pueblo ahora. Así que dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora escuchen por qué es señal.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat. Ahí se traduce eso. El séptimo día cesó y luego dice, reposó. Esa no es la mejor traducción. La traducción en inglés es mejor. En inglés dice, he was refreshed. Tuvo un refrigerio. Dice, ¿qué es eso de refrigerio, pastor? Le voy a explicar lo que significa la palabra nafash. Es más fácil demostrarlo que definirlo. Así que le voy a dar una demostración de lo que significa nafash, ¿ok? Voy a hacer nafash ahora. Eso es nafash. Suspirar o inspirar. ¿Qué le viene a la mente cuando yo hago eso? ¿Qué cosa? Ah, esa es la palabra que estaba buscando. Un suspiro de satisfacción. Cuando termina el sexto día, Dios cesa, no crea más, y entonces dice, ¿ahora qué va a hacer Dios? Dios va a hacer. Y fíjense, el relato lo dice. Dice que Dios creó todo en 6 días y luego dice, y vio Dios. ¿Dios qué está haciendo? Está contemplando lo que vio Dios, lo que había hecho y era bueno en gran manera. ¿Qué día tomó Dios para ver todo lo que había hecho? El séptimo día. Nos podemos imaginar a Dios. Cesa el séptimo día, termina toda su obra y entonces ahora Dios mira y dice, me quedó bueno en gran manera. El séptimo día fue un día de deleite. Por eso la Biblia dice que llamares al sábado delicias. Es un día delicioso. Es un día en que Dios dice, me quedó bueno en gran manera. El séptimo día fue el día para Dios contemplar su obra de creación y suspirar por la gran obra que había hecho, su obra maestra. Así que esa palabra nos ayuda a entender en qué sentido tuvo Dios un refrigerio el séptimo día, en la contemplación de su obra. Ahora sabemos que no solamente es eso, sino que el séptimo día disfrutó de lo que había hecho. ¿Ustedes creen que Dios se deleita en la belleza? ¿Por qué creen que hay tanta belleza? Porque Dios es un Dios que se deleita en la belleza. Y cuando Dios vio lo que había hecho, dice, ¡wow! ¡Qué tremendo me quedó esto! Me quedó bueno en gran manera. Pero hay otra palabra hebrea que se conecta con el sábado que nos ayuda a entender cómo fue el reposo de Dios el séptimo día. Éxodo 20:11. Éxodo 20 y el versículo 11. ¿Ustedes recuerdan las 3 cosas que hizo Dios en la creación? El séptimo día, ¿qué hizo? Reposó, ¿qué más? Lo bendijo, ¿qué más? Y lo santificó. Lo leímos en Génesis 2, 2 y 3. Reposó, bendijo, santificó. Ahora vamos a ver este versículo que se encuentra en el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Después de decir que debemos trabajar 6 días, reposar el séptimo, explica por qué. Dice, porque en 6 días hizo Jehová
los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Son las mismas tres cosas que hizo en la creación? Reposó, bendijo y ¿qué? Santificó. Eso lo encontramos ya en Génesis. Reposó, bendijo y santificó. Sí, pero ahora escuchen, hay algo que al menos que usted mire una concordancia para ver qué palabras se usan, usted no lo podría detectar de la traducción. La palabra reposó en Génesis es Shabbat, pero la en Éxodo 20:11 no es Shabbat, es una palabra distinta, la palabra hebrea Nuach. Ahora yo pregunto, ¿quién escribió el libro de Génesis? Moisés. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? Moisés. Entonces la pregunta clave es, ¿por qué razón Moisés, bajo inspiración, en Génesis dice que Dios reposó Shabbat, mientras que en Éxodo 20 dice que Jehová Nuach? ¿Por qué cambia la palabra reposo? Sencillamente, mis hermanos y hermanas, porque en Génesis se quiere enfatizar que Dios cesó y no creó más el séptimo día, pero en el cuarto mandamiento se quiere enfatizar cómo reposó Dios el séptimo día. La palabra Nuach es muy interesante. La palabra Nuach describe calidad de reposo. No significa cesar o dejar de hacer algo. Describe la calidad o la clase o el tipo de reposo. Vamos a leer dos textos del Antiguo Testamento que usan la palabra Nuach para que ustedes puedan ver lo que significa la palabra reposó en Génesis y en Éxodo 20. Vayan conmigo en sus Biblias al libro de Esther, el capítulo 9 y el versículo 17 y 18. Esther 9, 17 y 18. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el libro de Esther, ¿verdad? Se había dado un decreto para aniquilar a todos los judíos. Se iba a cometer genocidio. Pero en el momento cuando el pueblo de Israel iba a ser destruido, Esther intervino con el rey y el pueblo se salvó. Dios salvó al pueblo a través de la intercesión de Esther. Ahora escuchen. Cuando Dios libró a Israel, los judíos establecieron una fiesta para celebrar su liberación. Esa fiesta se conoce como la fiesta del Purim. Todavía lo celebran los judíos ortodoxos. Lo celebran casi como un carnaval, con máscaras y con mucha comida y con danza. Es decir, es un tiempo de gran alegría porque están conmemorando su liberación en los días de Esther. Ahora, con eso en mente, vamos a leer Esther 9, 17 y 18 sobre esta fiesta que se estableció. Dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron, esa es la palabra Nuach, la misma palabra que aparece en el cuarto mandamiento. Y reposaron en el día 14 del mismo. ¿Cómo reposaron? El día 14. Se fueron a dormir. Oh, dice. Y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y alegría. ¿Qué clase de reposo fue? Banquete y alegría. Y luego dice en el versículo 18, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 y 14 del mismo mes y el 15 del mismo, ¿qué hicieron? Ahí está otra vez la palabra Nuach, que está en el cuarto mandamiento. Reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo.
Así que, ¿qué significa la palabra Noah? Significa reposar con ¿qué? Reposar con alegría y regocijo. Y escuchen bien, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos no ayunan los sábados. Porque el sábado no es un día de ayuno, sino es un día de banquete y alegría. Ahora, no estoy diciendo que a veces no se puede tener un ayuno el sábado. No me entiendan mal. Lo que estoy diciendo es que el sábado no debe ser un día de ayuno todo el tiempo. En una circunstancia especial se podría. Pero el sábado es un día de deleite, un día de gozo, un día de felicidad. El ayuno es señal de aflicción. El sábado no es un día de aflicción. Es un día de regocijo, de banquete, de alegría. No significa que vamos a ser glotones el sábado tampoco. Ahora, noten el otro texto que quiero leer donde se usa Noah. Se usan otros textos, pero solamente tenemos tiempo para leer dos. Proverbios 29, 17. Proverbios 29 y el versículo 17. Está hablando de corregir a nuestros hijos. Una práctica muy rara hoy en día. Dice allí: corrige a tu hijo y te dará Noah. ¿Te dará qué? Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Qué clase de descanso? Oh, noten la última parte del versículo. ¿Y dará qué? Alegría a tu alma. ¿Qué clase de reposo? ¿Un reposo qué? Alegre. Permítame leerle una cita de Patriarcas y Profetas. Elena White captó lo que fue el séptimo día para Dios. Patriarcas y Profetas, página 28, dice ella: Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Ahí está la palabra nafash. Dios miró con satisfacción. Me quedó bueno. En gran manera. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. La traducción satisfecho no capta el sentido original. En inglés dice well pleased, bien complacido con su obra. ¿Están captando? ¿Cómo fue el reposo de Dios el séptimo día mientras cesó? No cree usted que cesó y dijo, bueno, más nada. No, Dios dejó de crear, pero el séptimo día, Dios, banquete, gozo y alegría. ¿Y saben algo? Dios no celebró solo. Todo el universo celebró con él. ¿Verdad? Eso está en la Biblia. Vayan conmigo a Job 34 y el versículo 4 al 7. Job 34 y el versículo 4 al 7. Mis queridos amigos y hermanos, los ángeles existieron, los seres celestiales existieron antes que este planeta. Porque estaban allí cuando este mundo fue creado. Ahora vamos a anotar Job 38, 4 al 7. Dios le va a hacer una serie de preguntas a Job. Dice lo siguiente. 38, 4 al 7. Eso es lo que le dice Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le dice a Job, házmelo saber si tienes inteligencia. Dios está hablando sarcásticamente casi. ¿Quién ordenó sus medidas? Si es que lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué momento histórico está describiendo esto? La creación. Y ahora escuchen la última parte. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dios celebró solo? ¿Quiénes son las estrellas del alba? Los ángeles. Y los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Tuvimos una escuela teológica este mes. Tenemos cada año una escuela teológica en español. El tema este año fue los 24 ancianos y los 144,000. Lo pueden conseguir en YouTube. Todo lo que nosotros producimos lo ponemos en YouTube para consumo público. Es que lo pueden conseguir en español. Ahí demuestro que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Contundente la evidencia. Estaban allí cuando Dios creó este mundo. Y dice aquí que hicieron ¿qué? Alabaron las estrellas del alba y se regocijaron todos los hijos de Dios. Es decir, Dios se deleitó y los seres celestiales dicen, Señor, te sobrepasaste, qué tremendo. El libro deseado de todas las gentes, página 714, nos dice, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Tremendo. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuándo fue que Dios santificó el sábado? ¿Cuándo es que Dios hizo que el sábado fuera santo? ¿Cuándo fue que lo bendijo y lo santificó? ¿O lo apartó como día santo? Durante todo mi ministerio, hasta ese viaje a Panamá, yo había creído que Dios santificó el sábado cuando el sábado estaba comenzando. Es decir, cuando terminó el sexto día, ahora empieza el séptimo día, Dios dice, ahora este es un día santo, Adán y Eva, guárdenlo. Pero a la luz de esa cita me di cuenta que estaba equivocado. Porque Dios no santificó y bendijo el sábado, sino hasta que el sábado terminó. Y usted dice, ¿en la Biblia dice eso? Sí, y en el Espíritu Profecía también. Y es importante. Van a ver por qué es importante. Algunos dicen, ¿qué importa si fue al principio del día, al final del día, al fin y al cabo lo bendijo y lo santificó? Tiene una razón muy importante. Génesis 2:3, vamos a leerlo de nuevo. Génesis 2 y el versículo 3. Está clarito. ¿Lo tienen? Dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Y ahora va la razón por la cual lo bendijo y lo santificó. Porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en ese día él reposó. Entonces, ¿cuándo Dios bendijo y santificó el sábado? Cuando el día terminó. El cuarto mandamiento lo hace también claro. Éxodo 20 y el versículo 11. Éxodo 20 y el versículo 11. Lo leímos hace un rato y ustedes se lo saben de memoria. Dice, ¿por qué? Va a dar la razón por la cual se debe guardar el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, significa por eso.
reposó en el séptimo día y por eso que Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuándo es que Dios bendijo el sábado y lo santificó? Cuando terminó el día. Escuchen bien. El sábado no llegó a ser santo, sino hasta que Dios reposó en cada segundo del sábado. Porque cada segundo que Dios reposó, ese segundo llegó a ser santo. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios terminó de las 24 horas de reposar, entonces todo el día era santo. Y Dios lo declaró santo. Lo que hizo que el sábado fuera santo fue su reposo. El reposo santificó el sábado. Por eso dice aquí que Dios reposó y por eso, porque reposó, Dios lo bendijo y lo santificó. El reposo de Dios hizo santo el sábado. Así que Dios está presente en el séptimo día. Ahora permítame confirmar con el espíritu de profecía. ¿Sabe que hubiera sido muy fácil para la hermana White, como ella defendía tanto el sábado, hubiera sido muy fácil para la hermana White decir, mire, Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado y por eso debemos guardarlo? La hermana White nunca comete ese error. Son cosas que me demuestran que ella fue inspirada por Dios. Para mí, mientras yo estudio más el espíritu de profecía, para mí ya está claro que Dios la inspiró, igual que inspiró a los profetas de la Biblia. Su grado de inspiración es igual, su grado de autoridad es la misma autoridad que tuvieron los profetas bíblicos, pero la función es distinta, porque el propósito de la hermana White no es traer nueva luz, sino esclarecer la luz que ya ha sido dada. Mientras más estudio, más me maravillo. Ahora escuchen esta es la cita, la que les voy a leer primero. Es la que leí cuando yo en el viaje a Panamá. Y debo decirles que está mal traducida la cita. Esa es la ventaja de saber inglés y español. Cuando yo encuentro una cita en español, en los libros en español, yo siempre voy a la versión en inglés. Porque he encontrado que muchas traducciones están erradas. Ahora, muchas de las traducciones erradas no son cosas de gran consecuencia, pero esta sí es una cosa de gran consecuencia. Patriarcas y Profetas, página 28. Como dice en la versión en español, la traducción en español, se la voy a leer primero como aparece, y luego les voy a decir cuál es la palabra en inglés. Dice, además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Saben cuál es la palabra que se usa en inglés? No es además. La hermana White dice, after resting on the seventh day. Yo pregunto, ¿la palabra after se debe traducir además? Jamás. Porque hay una palabra en inglés que equivale a además, besides. Es una mala traducción, porque da la impresión de que Dios reposó, santificó, bendijo simultáneamente todo al mismo tiempo. Pero el hermano White dice claramente, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Y ahora escuchen, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser el día de descanso para el hombre? Cuando el sábado terminó. Veo que algunos están conmigo. Ha sido un largo día. ¿Están conmigo o no están conmigo? Nuevamente, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Ahora va a explicar qué significa santificó. Es decir,
Lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? Cuando el primer sábado terminó. Porque el primer sábado no es el sábado del hombre, es el sábado de Jehová. Porque Él fue el que reposó. Les leo otra cita, la hermana Juan nunca se equivocó en esto. Deseado de todas las gentes, 248. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el séptimo y Dios lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo apartó para un uso santo por haber ¿qué? Por haber reposado en el sábado. Dios lo apartó. Y ahora escuchen. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo es que Dios le dio el sábado a Adán como día de descanso? Después que lo apartó. ¿Estamos bien? En el libro Mi Vida Hoy, página 259, hablando del día del Señor en Apocalipsis 1:10, donde dice Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. La sierva de Dios dice, el día del Señor que mencionó Juan fue el sábado, el día en que Jehová reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber descansado en él. Bendijo y santificó, ¿por qué? Por haber descansado en él. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 247, dice ella, Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en él de toda su obra maravillosa de la creación. Y una última cita, Signs of the Times, señales de los tiempos, octubre 2, 1893, dice, el Señor dio su ley antes que hubiese un judío en el mundo. Los seres celestiales eran gobernados por la ley de Dios antes que el hombre fuera creado. Ahora escuchen, el sábado fue bendecido y apartado para un uso santo inmediatamente después que Dios creó el mundo y descansó de su obra de creación. ¿Está claro? Ahora ustedes dicen, pero pastor, ¿por qué es que Dios santificó el sábado cuando el día terminó? ¿Y qué importancia tiene eso? Déjenme preguntarles algo. ¿Dios puede haberle dado al hombre el sábado sin haberlo creado primero? Dios tuvo primero que crear el sábado para luego dárselo al hombre. Yo pregunto, ¿puede Dios haberle pedido al hombre que guardara el sábado siguiendo su ejemplo sin primero darle un ejemplo? No. Imposible. Pero aún más importante, yo pregunto esto. ¿Podía Dios decirle a Adán y Eva que guardaran el sábado santo sin que antes el sábado fuera santo? Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva, cuando comenzó ese sábado, Dios no podría haberle dicho, guarden este día porque el día es santo. Porque no fue santo, sino hasta que terminó. Así que ¿cómo puede Dios haberle dicho a Adán y Eva, guarden el sábado santo si todavía no era santo, sino hasta que terminó? Pero ahora viene el punto más importante. Adán y Eva, el cuarto mandamiento se aplica a ellos a partir de la segunda semana de la creación. Es que se aplica el cuarto mandamiento a Adán y Eva. ¿Viste por qué? Escuchen, es sencillo. Dios dice, yo trabajé 6 y reposé el séptimo. Dice, ahora ustedes, Adán y Eva, ustedes van a trabajar 6 y van a reposar el séptimo. Dios no puede haberle dicho a Adán y Eva que reposaron el primer séptimo día porque no habían trabajado 6. Eso es lo que se llama delayed reaction. El cuarto mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. Pero Adán y Eva no habían trabajado 6. Dios dice, yo hice la semana.
Yo hice los primeros 6 días, todo lo hice. Yo reposé el séptimo. Cuando terminó el séptimo, lo aparté como santo. Ahora Dios le dice a Adán y Eva, ahora la semana de ustedes, mañana empiezan a trabajar el primer día, 6, y el próximo sábado lo guardan como me vieron guardarlo a mí. Ahora sabemos por qué en Génesis 2 Dios no mandó a Adán y Eva a guardar el sábado. No es porque el sábado no era para el hombre, sino que Dios tenía que santificar el sábado primero, para luego darle la semana completa al hombre. Ahora quiero hacer una cosa bien clara, y es que Adán y Eva estuvieron allí cuando Dios reposó el séptimo día. Me gusta pensar que Dios les dio el scenic tour. Adán y Eva observaron cómo Dios reposó el séptimo día, cómo Dios se deleitó en lo que había hecho. Yo creo que de pronto Dios llevó a Adán y Eva y les mostró todo lo que había hecho, le dio el tour. ¿Cómo les parece la jirafa? Bueno, Señor, un poco largo el cuello. Y el elefante, oh, muy orejón. No dijeron eso. Cuando Dios le empezó, ¡wow! Dios está, ¡ah! Y Adán y Eva también, ¡ah! ¡Qué maravilloso! Y Dios todo el día está mostrándole sus obras y deleitándose. Y Adán y Eva están viendo a Dios disfrutar, saborearse su obra. Y entonces cuando termina el día, Dios dice, ahora, como he pasado las 24 horas en esto, el día es santo. Ahora Adán y Eva, mañana ustedes van a empezar a trabajar como yo empecé el primer día a trabajar. Y entonces el próximo sábado ustedes van a guardar el sábado como me observaron a mí guardarlo. Dios no mandó a guardar el sábado. Dios ejemplificó la observancia del sábado. Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. La sierva de Dios dice algunas cosas muy interesantes en cuanto a este primer sábado de la historia. En Patriarcas y Profetas, página 28 y página 29, dice, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Si el sábado era esencial en el paraíso, ¿qué tal hoy? ¿Es más probable que nos olvidemos de Dios hoy que en un paraíso perfecto? Yo creo que sí. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. ¿Sabe lo que ha hecho el mundo cristiano? Dice, el sábado es un yugo de servidumbre, es una carga que nadie puede llevar. ¿Y saben por qué dicen eso?
Dicen eso porque ellos creen que el sábado de los fariseos es el sábado de la Biblia. El sábado de los judíos de la época de Cristo no es el sábado que Dios creó. Era el sábado de ellos. Habían arruinado el sábado. Lo habían convertido en un día de cargas y de servidumbre. Un yugo. El sábado de ellos era un yugo, pero no el sábado de Jehová. Y los cristianos ven el sábado como lo guardaban los fariseos. Dice, ese sábado es un yugo. Pero el sábado de los fariseos era un yugo, no el sábado de Jehová. Porque Dios no anda dando yugos. Isaías 58, 13 y 14 dice: si retraeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Es un insulto decir que el sábado es de los judíos. Es un insulto a Jehová. Porque la Biblia dice que Dios dice en mi santo día. Y lo llamares miserable. No. ¿Lo llamares qué? Delicia. Santo. Glorioso de Jehová. ¿Es un yugo? No. Y lo venerares. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El sábado es un nuaj. Se regocijaron con banquete y alegría. Ese es el sábado que Dios creó. Ahora escuchen bien. El domingo no puede ser un día santo, porque Dios no reposó en él. Para que un día sea santo, Dios tiene que haber reposado ese día. Ahora, en el domingo hubo un evento, la resurrección, pero un evento no santifica todo un día. El reposo de Dios es lo que santifica el día. Y en ninguna parte dice que Dios reposó el primer día de la semana. Nunca lo santificó, nunca lo bendijo, nunca mandó a guardarlo, nunca le dijo a la gente, vayan a la iglesia el día domingo. Es una creación del hombre, no de Dios. Satanás odia el sábado. Si ustedes quieren saber cuánto odia Satanás el sábado, nada más miren la historia del sábado. Antes del cautiverio en Babilonia, Israel pisoteaba el sábado. Lo desacraban. Así que Dios dijo, ustedes están pisoteando mi sábado. Lo pueden leer en Jeremías 17, al final del capítulo. Dice, ustedes siguen pisoteando mi sábado. Yo voy a quemar su ciudad y los voy a mandar cautivos a Babilonia. Y por desacrar el sábado, fueron mandados cautivos. Y ahí los 70 años que pasaron en Babilonia quedaron curados de pisotear el sábado. Pero ahora escuchen, el diablo tenía otra cosa preparada. El diablo dice, ahora lo que vamos a hacer es idolatrar el sábado. Y lo que pasó fue, después del cautiverio, los rabinos dijeron, bueno, si quebrantar el sábado nos llevó al cautiverio, ahora vamos a arreglar las cosas para que nadie pueda quebrantar el sábado. Y le añadieron al mandamiento del sábado 1521 leyes hechas por seres humanos para proteger el sábado, para que nadie lo pudiera quebrantar. Entre esos reglamentos estaba que si usted tenía una pierna de palo, una pierna prostética, el sábado tenía que quitarse eso, porque la Biblia prohíbe llevar una carga el sábado. Y no estoy exagerando. No se podía mirar en el espejo en sábado, porque podía arrancarse una cana, y eso era pecado. No podía saltar encima de un riachuelo el sábado, porque si se mojaba,
la ropa y la exprimía, era el pecado de exprimir el sábado. Solo se podía caminar cierta distancia el sábado. Puros reglamentos humanos que Dios nunca dio. Ese es el sábado que los cristianos atacan. Creen que es el sábado de la Biblia, pero no es el sábado de la Biblia. Ese sí es el sábado de los judíos. Pero el sábado de la Biblia no es el sábado de los judíos, es el sábado de Jehová, como Dios lo estableció al comienzo de la historia. Así que después del cautiverio, lo que hace Satanás es sobrecargar el sábado de un montón de reglamentos que nadie podía ni guardar. Así que la gente llegaba a odiar el sábado. Y ahora fíjense, el diablo tenía otra cosa preparada. En la iglesia primitiva, los que aceptaron a Cristo como Salvador empezaron a decir, mire, los romanos persiguen a los cristianos que guardan el sábado porque creen que son judíos. Así que vamos a adoptar otro día que nos identifique a nosotros. Y así entró la observancia del domingo a la iglesia cristiana, por evitar de que fueran identificados como judíos. Y luego en Daniel 7 dice que se levantó un poder que gobernó 1260 años, que intentó cambiar la santa ley de Dios, cambiando el mandamiento del sábado. Y la Biblia dice que al final de la historia, el conflicto será entre el sello de Dios y la marca de la bestia, 2 días en conflicto uno con el otro. A través de toda la historia, la batalla ha sido con respecto al sábado. Porque Satanás sabe que el sábado es el día que apunta hacia el Creador. Y escuchen lo que voy a decir, hermanos y hermanas. Hoy en día se están atacando las 2 instituciones que estableció Dios en la creación. Dios creó el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Dice, varón y hembra los creó y les dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Y qué está diciendo el mundo hoy? Inclusive el presidente de los Estados Unidos, los medios de comunicación y aún el Papa Francisco I dice, ¿quién soy yo para juzgar? Sábado hoy en día es pisoteado y se está haciendo movimientos. Yo voy a compartir en el último tema, el martes en la noche, voy a compartir con ustedes lo que está pasando hoy en día en el mundo cristiano. Hay cosas que están sucediendo tan rápido que uno no puede ni mantenerse al tanto de lo que está sucediendo. El Papa va a presentar un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos el 24 de septiembre de este año. Y yo estoy casi seguro que sé qué es lo que va a hablar. Porque lo ha hablado en Europa y en otras partes. Es la idea de que en una sociedad industrial capitalista como esta, se necesita darle a la gente libre el día domingo para que sea un día de familia, para reconectar con Dios, para asistir a la iglesia, para relajarse. Porque eso lo ha dicho en todas partes donde ha ido. Eso viene. El único problema es que está equivocado de día. Creo que sería bueno un día para relajarse, sería el sábado, el día que Dios hizo para eso. El día que Dios santificó, el día en el cual Dios reposó y le dio un ejemplo a los seres humanos. Algunas personas dicen, pastor, permítame decirle esto. ¿Cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Cristo? Interesante cómo la gente trata de zafarse con argumentos. Y mi respuesta siempre es esta. ¿Qué día de la semana guardas tú? El domingo. ¿Por qué guardas el domingo? Porque ese día resucitó Cristo. Entonces le digo, o sea que tú guardas el domingo porque Cristo resucitó el domingo.
Le digo, entonces si el domingo de hoy es el mismo domingo de resurrección, el sábado de hoy tiene que ser el mismo sábado. Entonces, ¿cómo se puede haber perdido? Y luego dice, pero ¿cómo sabe usted que el sábado de la época de Cristo es el sábado de la creación? Y entonces yo le digo, yo te voy a explicar cómo lo sé. Porque la Biblia dice que Cristo guardó el sábado. Y Cristo lo creó y no iba a guardar el día equivocado. El sábado de hoy es el mismo sábado de la creación. Y cuando nosotros guardamos el sábado, estamos entrando al reposo de Dios. Estamos entrando en su reposo porque Él reposó primero. Qué glorioso, mis hermanos y hermanas. Y déjenme decirles esto, a veces nosotros aún en la iglesia sobrecargamos el sábado. Tenemos juntas y tenemos reuniones y tenemos esto y tenemos aquello, cuando en realidad el sábado debe ser un día de reflexión. Un día en que sería bueno leer lo que la Biblia dice de la creación. Un día para salir, es difícil en Los Ángeles, en medio de la naturaleza. Pero pueden ir a Forest Lawn. Ahí hay absoluto silencio. Hay lugares donde se puede ir en sábado. O vengan a Fresno. Pasen el sábado allá en mi iglesia y luego por la tarde vayan a Yosemite o a Sequoia. Es un viaje maravilloso. Y esta es la época cuando las cataratas tienen mucha agua. Debemos nosotros, hermanos y hermanas, cambiar nuestros hábitos de la observancia del sábado. Ahora, la segunda pregunta no la voy a contestar esta noche. ¿Por qué es que Dios no dijo fue la tarde y la mañana del día séptimo? Quiero dejar que ustedes vayan pensando, porque ustedes mismos van a conseguir la respuesta. A la luz de lo que nosotros hemos estudiado, lo van a conseguir. Yo pregunto, nada más para darles una idea. ¿Ha creado Dios algo más después de la semana de la creación? No. Así que Dios todavía está Shabbat. Todavía está cesando. Por eso para Dios el séptimo día no tuvo tarde ni mañana. Porque estamos hablando desde Dios, no sabemos para el hombre sí. Pero para Dios el sábado no tuvo tarde ni mañana porque Dios todavía está cesando ahora de la obra que hizo. Si hubiera dicho que fue la tarde y la mañana del día séptimo, hubiera dado la impresión de que Dios iba a empezar en alguna parte un nuevo ciclo de creación, pero el hecho de que Dios está cesando significa que está cesando desde ese tiempo hasta ahora. ¿Y sabe cuándo es que Dios va a romper ese cesar? Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cuál va a ser la señal? Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, ¿cuál va a ser la señal? Isaías 66, 22 y 23. Dice que el pueblo de Dios irá de mes en mes y de domingo en domingo. No, eso es lo que dice. Dice, irán de mes en mes y de qué? Y de sábado en sábado a adorar delante de Jehová. El sábado se habrá guardado en el principio, a través de la historia, y después que se elimine el pecado del universo. El plan de Dios para el sábado nunca ha terminado. La hermana White dice que es la doctrina que va a unir a todos los adventistas en todo el mundo. Y por ahí leí un artículo que apareció recientemente la semana pasada, donde dice que los cristianos de hoy en día tienen muchas riñas y muchas peleas sobre doctrinas y celebraciones. Dicen, pero una cosa que une a todos los cristianos, oremos. Padre Celestial,